Introducción. Director ejecutivo negro. Te oigo. Te oigo. Esas 3 palabras detuvieron la sala entera. Los tenedores, los cuchillos, los murmullos, todo dentro del Skylaut Lounge, el restaurante más lujoso de Manhattan, se quedó en silencio. En la mesa 6, William Lancaster, de 9 años, permanecía paralizado, con sus deditos temblorosos sobre la mesa cubierta de lino, con los labios aún entreabiertos, como si las palabras lo hubieran sorprendido incluso a él. Frente a él, Víctor Lancaster, multimillonario director ejecutivo, magnate de los medios y un hombre conocido más por su poder que por su paciencia, ya se había levantado de su silla. ¿Qué dijiste?, susurró con la voz entrecortada. William giró la cabeza lenta y cuidadosamente, y la señaló. Amber Washington, la camarera, la chica negra. Ella se arrodilló junto a su silla, con los ojos muy abiertos y las manos aún sujetando la servilleta de lino que había dejado caer segundos antes. Su etiqueta con el nombre brillaba bajo la lámpara de araña. Amber, de 25 años, criada en Georgia, con 2 trabajos para mantener a su madre enferma, y sin olvidar jamás que no pertenecía a los multimillonarios a los que servía cada noche. No lo había tocado. No había gritado. Solo se había acercado al ver su dolor y le había susurrado 3 palabras tiernas al oído. Estás a salvo. Y de alguna manera, las escuchó. Por primera vez en su vida, William Lancaster, el hijo sordo de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, acababa de hablar. No en casa, ni en la escuela, ni con ninguno de los especialistas de talla mundial que su padre pagaba, sino con una camarera negra, una mujer a la que el gerente del restaurante acababa de regañar por ser demasiado familiar con los comensales. No fue una coincidencia. Fue un momento que el mundo jamás olvidaría. Bienvenido a Hidden World, donde las historias que contamos te recuerdan que el verdadero poder no siempre es ruidoso y que los verdaderos milagros no siempre provienen de quienes esperas. Esta es una historia negra de coraje, compasión y del día en que una mujer despreciada por la sociedad rescató a una niña del silencio. Así que no vayas a ningún lado porque la verdad detrás de lo que sucedió después es aún más increíble que el milagro que acabas de presenciar. Volvamos al principio. Para entender cómo se desarrolló un milagro en el piso 87 del restaurante más exclusivo de Manhattan, hay que conocer a las personas y el silencio que las rodeaba. Empecemos con Amber Washington. Tenía 25 años, nació y creció en Savannah, Georgia, la menor de 3 hermanos. Su madre limpiaba casas. Su padre se fue cuando tenía 5 años. Amber aprendió desde muy joven que sonreír podía hacer 2 cosas: ocultar el dolor y abrir puertas. Era inteligente, pero nunca tuvo la oportunidad de terminar la universidad. El diagnóstico de lupus de su madre lo cambió todo. Las facturas se acumularon. Amber empacó una pequeña maleta y se mudó a Nueva York en busca de un mejor salario y una mayor esperanza. Así fue como terminó en el Skylaut Lounge, un restaurante ultra exclusivo en la azotea donde el personal de pesas vestía smoking y no podía hablar a menos que se le dirigiera la palabra. No era la única empleada negra, pero sí la única con un toque sureño y la costumbre de establecer contacto visual con los clientes, algo que su gerente le advirtió más de una vez. No era ruidosa ni torpe, pero en una sala llena de techos de cristal y mantelería color marfil, la sola presencia de Amber se consideraba demasiado. Ahora, les presento a William Lancaster, de 9 años. Cabello rubio, piel pálida, ojos siempre fijos en el suelo o en las nubes tras los altos ventanales. Nacido entre miles de millones, pero atrapado en el silencio. A William le diagnosticaron sordera profunda al nacer. Ningún audífono funcionó. Ningún especialista ofreció más que sonrisas vacías y escáneres caros. Su padre, Víctor Lancaster, no estaba acostumbrado al fracaso. Un multimillonario hecho a sí mismo, Víctor dirigía Lancaster Enterprises, uno de los mayores conglomerados tecnológicos del país. Construyó su imperio desde cero, pero se negaba a aceptar que su propio hijo padecía una enfermedad que el dinero no podía curar.
Víctor amaba a William, pero a su manera fría y calculadora. Amarlo era contratar a los mejores médicos, cruzar océanos, comprar esperanza como si fueran acciones. Pero a pesar de todo, nunca había oído a su hijo decir una sola palabra. Ni una sola. Los dos, Amber y William, provenían de mundos diferentes. Uno servía mesas. El otro cenaba bajo lámparas de araña que valían más que sus ingresos anuales. Uno creció viendo a su madre sufrir sin atención. El otro creció con enfermeras privadas y un dormitorio silencioso. Pero tenían algo en común. Ambos sabían lo que se sentía al no ser escuchados. Y en una noche tranquila en Manhattan, ese silencio compartido se convertiría en su puente. Amber se había acostumbrado a las miradas. Las miradas rápidas que se volvían frías en cuanto sus ojos se cruzaron con los de ellos. Las sonrisas falsas. El silencio, que gritaba más fuerte que las palabras. La seguía como un perfume, especialmente en lugares donde no se esperaba que estuviera. El salón con tragaluz era uno de esos lugares. Cada noche entraba en un mundo que no estaba hecho para ella. Las lámparas de araña brillaban en el cielo. La música clásica flotaba en el aire. Las mesas estaban llenas de hombres con trajes de diseñador y mujeres con vestidos, que costaban más que el alquiler mensual de Amber. Llevaba su uniforme impecablemente. Pantalones negros, camisa blanca planchada, cabello recogido en un moño apretado. Caminaba con gracia, hablaba solo cuando le hablaban, y aún así nunca era suficiente. Había noches en que los clientes le chasqueaban los dedos como si no fuera humana. Un hombre le preguntó una vez si la habían prestado de un museo del sur. Otra mujer susurró lo suficientemente alto como para que Amber la oyera. No sabía que dejaban que alguien ayudara a este camarero oscuro aquí. No reaccionó. Nunca lo hacía. No porque no le doliera, sino porque no podía permitirse perder el trabajo. Pero lo más duro no eran los insultos. Era la forma en que la gente la ignoraba por completo. Como si no existiera. Como si su presencia los incomodara solo por estar allí. Su gerente, el señor Keller, no era mejor. Siempre observando. Siempre advirtiendo. Amber, sonríe menos. Esto no es un restaurante. Amber, tu voz es demasiado cálida. Mantén un tono neutral. Amber, los clientes no están aquí para sentirse conectados. Están aquí para ser atendidas. Lo que realmente quería decir era, que no te vean, que no te escuchen, que no seas tú. Amber se tragaba su orgullo en cada turno. Se recordaba a sí misma por qué estaba allí. Para pagar la medicación de su madre, para sobrevivir en una ciudad que la devoraría viva si se equivocaba. Pero por dentro, algo se resquebrajaba, porque por muy amable, refinada o profesional que fuera, su piel siempre se le adelantaba. Y ahí empieza la confrontación. Black Story hablaba más fuerte que su voz. Aún así, Amber nunca dejó que eso endureciera su corazón. Ofrecía amabilidad incluso cuando no la recibía. Aprendió las preferencias de bebida, alergias y cumpleaños de cada cliente habitual. Recordó a quien le gustaba el limón con el agua y a quien le gustaba el silencio con la comida. Lo hacía todo con silenciosa fuerza. Pero lo que nadie veía era que Amber notaba cosas. La forma en que la mirada de alguien se desviaba cuando sentía dolor, la forma en que un niño se estremecía ante un movimiento repentino, el lenguaje sutil de quienes habían aprendido a vivir sin ser vistos. Y cuando miró a William Lancaster, acurrucado en su silencio, escondido tras la riqueza, reconoció esa mirada porque era la misma que veía en su propio espejo cada noche. Era una noche de jueves tranquila pero no lenta. El tipo de noche en la que la ciudad brillaba como el cristal. Y dentro del salón con claraboya, la gente susurraba sobre acciones, arte y a qué isla volarían el próximo fin de semana. Amber se movía entre sus mesas como un reloj, pulida, eficiente, invisible hasta que la reasignaron a la mesa 6. No preguntó por qué. Nunca se preguntaba. El camarero solo la miró y le mostró un portapapeles, y ella cruzó el suelo de mármol,
pasó el seto que dividía el salón en dos y entró en la sección VIP. Fue entonces cuando lo vio. Pequeño, todavía silencioso. Un niño con blazer azul marino, de no más de 9 años, sentado solo en la esquina de una enorme mesa puesta para 10. Sus pies colgaban de la silla de terciopelo. Sus ojos estaban fijos en la llama de una vela frente a él, viéndola parpadear como si guardara los secretos del mundo. Amber aún no sabía quién era. No sabía que se llamaba William Lancaster ni que su padre, sentado al fondo de la sala, enfrascado en acaloradas susurros con un senador, era el mismo Víctor Lancaster, cuyo rostro aparecía en Forbes, Wall Street Journal y 3 de los 5 edificios corporativos que se alzaban en el horizonte. Solo vio a un niño que parecía fuera de lugar. No como un niño rico, sino como un niño solitario. Amber se acercó a la mesa con cuidado de no asustarlo. Se arrodilló a su altura, sonriendo suavemente. Él no le devolvió la sonrisa. Ella habló de todos modos, despacio, con calma. Hola, ¿tienes hambre? ¿Quieres una ginger ale o algo dulce? Nada. Él no parpadeó, no asintió, ni siquiera la miró. Amber notó que sus manos se retorcían bajo la mesa, con los hombros ligeramente levantados, y fue entonces cuando vio el pequeño aparato que llevaba detrás de la oreja, apenas visible bajo los rizos. Un audífono. Suavizó el tono. No pasa nada. No necesito una respuesta. Parpadea una vez si quieres agua. Nada más. Pero cuando se levantó para irse, sus ojos la siguieron solo un segundo. Rápidos, casi tímidos. Amber volvió a sonreír, genuina esta vez. Porque a veces la conexión no nace de las palabras. Nace de los momentos de tranquilidad intermedios. Y esa noche, mientras volvía a la cocina, no podía dejar de pensar en el chico de la mesa 6. Aún no lo sabía, pero ese pequeño destello de contacto visual había encendido la mecha que cambiaría sus vidas para siempre. Empezó pequeño. Una mirada, una pausa, una ginger ale colocada discretamente junto a su codo. Amber nunca lo forzó. Nunca hizo preguntas, nunca presionó para sonreír. Simplemente se presentó amable, constante y paciente. Cada semana, la familia Lancaster reservaba la mesa 6. Y cada vez, Amber se aseguraba de que le asignaran esa mesa. Les decía a los demás camareros que tenía un ritmo con esa sección. Pero la verdad era más simple. No quería que William se sentara solo. Aprendió sus patrones primero. La forma en que contaba los diamantes en la lámpara cuando estaba ansioso, la forma en que se frotaba. Pasar el pulgar por el borde de la servilleta de lino cuando se aburría, la forma en que sus ojos se dirigían a la cocina cada vez que ella desaparecía tras las puertas. Así que ella dejaba pequeñas cosas, una servilleta doblada con forma de grulla, una cereza en equilibrio sobre su vaso de agua, una cara graciosa dibujada con sirope en el borde de su plato de postre. Y durante semanas, él no devolvió nada. Pero Amber sabía que no debía esperar un cambio de la noche a la mañana. Entonces, un día, algo cambió. Dejó una pequeña nota de papel junto a su plato antes de retirar el resto. Decía, si estás leyendo esto, eres más valiente que la mayoría de los adultos que conozco. Cuando regresó, la nota había desaparecido. En su lugar había un crayón del menú infantil, partido por la mitad y dejado a propósito en el borde de la mesa. Una respuesta. No mucho, pero suficiente. A partir de entonces, su silencio se convirtió en un lenguaje. Él golpeaba 2 veces la mesa cuando le gustaba algo. Ella le devolvía el golpe. Él alineaba sus sobres de azúcar cuando quería más tiempo. Los reorganizaba formando un corazón cuando estaba orgullosa de él. Sin palabras, sin ruido, solo un ritmo tranquilo que solo ellos entendían. Otros camareros empezaron a notar cómo se inclinaba hacia adelante cuando Amber se acercaba, cómo su expresión se suavizaba. Incluso el señor Keller levantó una ceja una noche y dijo que no hacía eso con nadie más. Amber se encogió de hombros, fingiendo que no le importaba, pero en el fondo significaba algo,
porque entre las cenas intactas y la vajilla de lujo, algo excepcional estaba creciendo. Una amistad que no nació de la conveniencia, sino del reconocimiento. Ambos sabían lo que se sentía ser observados, juzgados o, peor aún, ignorados. Y el uno en el otro, encontraron la seguridad de simplemente existir. No fue dramático. No fue rápido. Pero en un mundo obsesionado con el ruido, Amber y William habían encontrado su propio milagro silencioso. Y ninguno de los dos sabía que el silencio que compartían estaba a punto de romperse. El silencio que una vez los había protegido comenzaba a resquebrajarse. Empezó con susurros, suaves y mordaces que se deslizaban como cuchillos entre las mesas cubiertas de lino. Un cliente habitual le preguntó a Amber en voz demasiado alta, ¿por qué el personal siempre se queda en la mesa con el chico mudo? Otro rió entre dientes y añadió, probablemente sea el único que no se queja. Amber sonrió como siempre, pero esta vez no le llegó a los ojos. Pensó que podría soportarlo. Había pasado por cosas peores. Las palabras no podían quebrarla. Pero ya no se trataba solo de los clientes. El señor Keller había estado observando, frunciendo el ceño cada vez más con cada turno. Una noche, la tomó aparte justo cuando estaba colocando la bebida de William en la mesa. Amber, dijo en voz baja pero cortante, no eres su niñera. Ella mantuvo la expresión tranquila. Solo me aseguro de que esté cómodo. Keller se acercó. Ese chico es el hijo del director ejecutivo más poderoso de la ciudad. No está seguro de nada. Sirves, sonríes y desapareces. Amber se mordió la lengua con fuerza. Quería decir que nadie más se molestaba en mirar al chico, que su propio padre apenas lo reconocía, que su mundo estaba construido con dinero pero carecía de amor. Pero ella sabía que no era así. Así que asintió. Sí, señor. Aún así, la noche siguiente, cuando encontró a William ya sentado en la mesa 6, su habitual grulla de servilletas la esperaba, doblada perfectamente en su lugar, y su corazón se ablandó de nuevo. Pero entonces llegó el momento en que todo cambió. Llegó un nuevo invitado, una pareja adinerada de fuera de la ciudad, amigos de los Lancaster. Por lo que parecía, ruidosos, arrogantes, llenos de prejuicios. Amber les trajo agua. No le dieron las gracias. Regresó más tarde con una bandeja de orurbes, cuidadosa y equilibrada. Al inclinarse hacia adelante, la mujer se estremeció. Oh, dijo con una sonrisa burlona. No se había dado cuenta de que ahora dejaban que el personal de cocina jugara a ser camarera. El hombre a su lado se rió demasiado fuerte. Víctor, debe estar haciendo obras de caridad. William se quedó paralizado. De alguna manera lo había oído. A través de la densa niebla de su silencio, el tono que la crueldad atravesaba. Sus dedos se cerraron en el borde del plato. Sus ojos se clavaron en Amber, abiertos y confundidos. Amber se enderezó lentamente, con el rostro sereno, el alma en llamas. Te traeré el plato principal enseguida, dijo con voz serena. Y se alejó. En la cocina, sus manos temblaban, no de ira, sino de angustia, porque por primera vez, William la había sentido. Esa fuerza cruel, invisible que envolvía a personas como él y ella, y ninguno de los dos podía ignorarla. Pasaron 3 días. Amber no vio a William. Ninguna mesa 6. Ninguna reserva de Lancaster. Ninguna pequeña grúa de servilletas esperando pacientemente. Y su corazón, aunque entrenado para mantenerse profesional, se retorcía un poco más con cada turno. Entonces llegó el domingo. El restaurante estaba tranquilo con solo unas pocas reservas para el brunch temprano. Amber estaba puliendo los cubiertos cuando oyó al anfitrión dije, ha vuelto. Mesa 6. Sus manos se congelaron. Se giró, apenas disimulando su prisa mientras caminaba hacia el rincón familiar. William estaba allí, pero algo andaba mal. Estaba sentado encorvado hacia adelante,
con una mano agarrada a un lado de la cabeza. Tenía los labios pálidos y tenía una fina capa de sudor en la frente. Parecía más delgado, cansado, como si no hubiera dormido en días. Amber contuvo la respiración. Se arrodilló junto a él con suavidad, sin importarle quién la viera. Señaló despacio, con cuidado y claridad. «¿Estás bien?» William parpadeó y negó levemente con la cabeza. No alargó la mano para coger la servilleta que ella había dejado. Ni siquiera tocó el vaso de agua. En cambio, sus dedos se movieron lentamente hacia su oído. No por fuera, sino más profundo, como si algo dentro le doliera. Amber entrecerró los ojos con preocupación. «¿Te duele?», preguntó por señas. Él asintió. «¿Cuánto tiempo?». Dudó, y luego levantó 3 dedos. 3 días. Amber miró a su alrededor. ¿Dónde estaba su padre? ¿Dónde estaba la seguridad? No se veía a nadie del séquito de Lancaster. Era solo el chico otra vez. Se levantó rápidamente, dirigiéndose directamente a la oficina del gerente, pero Keller la interceptó a mitad de camino. «¿Qué haces?», espetó él. «Se supone que deberías estar en la mesa 3. La mesa 6 necesita ayuda médica», dijo ella con firmeza. «Tiene dolor». La expresión de Keller se endureció. «No eres enfermera. Sirve la mesa y no te metas en los asuntos familiares. Estás solo», siseó. «Tiene 9 años». Pero Keller la despidió con un gesto. «Si vuelves a tocar a ese niño, te juro que mañana estarás empaquetando la compra». Amber apretó los puños a los costados. Le ardía el pecho, pero se giró y regresó con William. Él no se había movido. Tenía los ojos vidriosos, como si estuviera conteniendo algo más grande que el dolor físico. Se acercó y, en un susurro tan suave que solo él pudo sentirlo, dijo: «Te creo». William no reaccionó, pero por primera vez en horas, sus dedos se relajaron. Porque a veces lo único que necesita un niño es alguien que vea más allá del silencio. Y para Amber, ya no se trataba solo de amabilidad. Era algo más profundo, algo malo. Amber no durmió esa noche. Yacía en su estrecho colchón individual, mirando al techo, repasando cada detalle del rostro pálido de William, sus manos temblorosas, la forma en que se agarraba la oreja como si algo se moviera en su interior. Algo no iba bien. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer y tomó una decisión. Se recogió el pelo en un moño, se planchó el uniforme 2 veces y se metió unas pequeñas pinzas plateadas en el bolsillo del delantal. No porque quisiera jugar a la doctora, sino porque estaba harta de hacérsela invisible. Cuando llegó al restaurante, no pidió permiso. Pasó directamente junto a Keller, quien ladró algo que no oyó, y se dirigió a la mesa 6. William ya estaba allí. Esta vez, no habían pedido comida. Ninguna grulla de servilleta esperaba. Simplemente estaba sentado quieto, como si el silencio lo hubiera absorbido por completo. Amber se acercó lentamente. Él no levantó la vista. Ella se agachó a su lado, apoyó la mano suavemente sobre la mesa y susurró: «¿Puedo ayudarte?». Él parpadeó. Ella volvió a hacer señas. «¿Confías en mí?». Tras una larga pausa, William asintió. Se dirigieron en silencio a la sala de personal, vacía a esas horas del turno. Redención y Reforma, camarera negra. Amber lo sentó en el sofá, se puso unos guantes del botiquín y le inclinó suavemente la cabeza hacia la luz matutina que se filtraba por las persianas. Lo que vio le revolvió el estómago. En lo profundo de su oído izquierdo, algo oscuro brillaba. No era cera. No era tierra. Latía como si tuviera vida propia. Las manos de Amber temblaron. Susurró: «Está bien, cariño. Te tengo». Con precisión, metió la mano en la pinza. William se estremeció, pero no lloró. Apretó los puños, respirando aceleradamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces se soltó. Amber jadeó. En la palma de su mano había algo pequeño,
negro y húmedo. Parecía un parásito, algo que no tenía por qué vivir dentro de un niño. No tuvo tiempo de reaccionar porque en ese mismo instante, William volvió a agarrarse la cabeza, pero esta vez no con dolor, sino con asombro. Entreabrió los labios y abrió los ojos de par en par. Todo su cuerpo se congeló. Y entonces, con una voz que sonaba como campanas oxidadas intentando repicar de nuevo, susurró 3 palabras: «Te escucho». Amber se quedó paralizada. Sus manos se aflojaron. Las pinzas cayeron al suelo. No pudo hablar. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le dolía el pecho por lo rápido que latía su corazón. Se agachó más cerca, agarrándole las manos con suavidad. «Dilo otra vez», susurró. William parpadeó, con el labio tembloroso. «Te escucho». Y así, el silencio terminó. Corrieron al hospital. Amber se sentó junto a William en la parte trasera de una camioneta negra, aferrándose a sus dedos temblorosos. Él no había dejado de susurrarle cosas desde que recuperó la audición. Palabras suaves como agua, viento y su nombre una y otra vez. Temía que si paraba, se le escaparía. En el hospital, los médicos actuaron rápido, demasiado rápido. Le dijeron a Amber que esperara afuera. Se sentó sola durante casi una hora, haciendo sonar las manos, rezando en silencio. Entonces se abrió la puerta. Un hombre entró, de traje pulcro, mandíbula firme, ojos fríos. Víctor Lancaster. Amber se puso de pie, con el corazón en un puño. «Señor Lancaster». Levantó una mano. «Tú también». «Toqué a mi hijo. Lo ayudé», dijo con calma. Tenía dolor. Los ojos de Víctor ardían. «No tenías ningún derecho». Amber no se inmutó. Y, sin embargo, fui la única que lo notó. Antes de que pudiera responder, entró un médico con una tableta con los resultados de las pruebas. «Señor Lancaster, encontramos algo inquietante». La mirada de Víctor cambió. «¿Qué quiere decir?». El médico dudó y luego tocó la pantalla. Había un organismo extraño dentro del conducto auditivo externo de su hijo. Un gusano parásito. Parece haberse alojado profundamente cuando era un bebé. Víctor parpadeó. «Eso es imposible. Ha consultado a especialistas de todo el mundo». El médico esbozó una sonrisa forzada. «Exactamente. Lo que hace que esto sea aún más alarmante». Le entregó a Víctor un expediente. Dentro había años de informes, cada uno sellado por una clínica prestigiosa. Pero varias páginas presentaban pequeñas discrepancias. Imágenes de escáner idénticas, códigos de diagnóstico reutilizados, notas copiadas. Amber se acercó, mirando las páginas. «Nunca lo trataron», dijo en voz baja. El médico asintió. Parece que a alguien le pagaban para mantener un diagnóstico, no para resolverlo. A Amber se le encogió el pecho. El rostro de Víctor palideció. «Todos estos años, pagué por el silencio». El médico no respondió. No lo hizo. Tenía que hacerlo. Amber habló en voz baja. «No nació roto. Lo dejaron así». Víctor la miró. La miró de verdad por primera vez. No como su empleada. No como camarera. Sino como la única persona que realmente había salvado a su hijo. Susurró más para sí mismo que para ella. «¿Qué he hecho?». Pero la verdad apenas comenzaba a revelarse. Y el daño era más profundo de lo que ninguno de ellos imaginaba. Amber no esperaba aplausos. No esperaba una medalla ni siquiera un agradecimiento, pero no esperaba esto. De vuelta en el restaurante, antes de que comenzara su turno, Keller la esperaba, con los brazos cruzados, los labios apretados y los ojos encendidos. «Ya terminaste», dijo secamente. Amber parpadeó. «Disculpa». Dio un paso adelante, con una carta doblada ya en la mano. La oficina del director ejecutivo llamó esta mañana. «Te despiden». Con efecto inmediato. Se le hizo un nudo en la garganta. «Porque ayudé a su hijo». «Porque te excediste», espetó.
Te llevaste a un niño de este edificio. Lo tocaste. ¿Entiendes la responsabilidad que acabas de crear? Las manos de Amber se cerraron en puños. Estaba sufriendo. Necesitaba ayuda. Y a nadie le importó notarlo, ni siquiera a su propio padre. Kejerni pestañeó. No es tu trabajo preocuparte. Eso dolió. No porque fuera cruel, sino porque era la verdad detrás de cada mirada de reojo que había soportado desde su primer turno. Un año después, historias negras. No la habían contratado para que se preocupara. La habían contratado para servir, para sonreír, para guardar silencio. Le extendió la carta. Firma esto y vete en silencio o me aseguraré de que todos los gerentes de restaurantes elegantes de Manhattan sepan tu nombre. Miró el papel. No era solo un despido. Era una goma de borrar. Amber levantó la barbilla. No firmaré. Nada. La boca de Keller se torció. Entonces te irás sin nada. Asintió lentamente. Mejor que irse sin agallas. Al darse la vuelta para irse, uno de los cocineros, Miguel, se asomó desde la cocina. Le dedicó una suave sonrisa de disculpa. Otro camarero articuló, lo siento. Pero Amber no lloró. No entonces, porque en el fondo sabía algo que ellos desconocían. Le había devuelto la audición a un niño. Había hecho lo que cientos de profesionales, clínicas y especialistas no habían logrado. Y lo hizo no con dinero, ni con credenciales, sino con el corazón. Aún así, al salir por la salida de personal y adentrarse en el frío aire de octubre, se dio cuenta del precio de la compasión. No siempre era una recompensa. A veces era un sacrificio. Pero en algún lugar de una tranquila habitación de hospital, un niño pequeño probablemente susurraba su primera frase completa. Y eso lo valía todo. Víctor Lancaster estaba en su oficina, contemplando Manhattan mientras la ciudad latía bajo él. Había construido imperios. Desde las salas de juntas, negoció acuerdos multimillonarios antes del desayuno y silenció escándalos con una sola llamada. Pero ya no podía silenciar esto. Ya no. Los resultados del hospital eran innegables. El fraude médico estaba documentado. El parásito había sido fotografiado, analizado y confirmado. Había estado viviendo en el oído de William durante casi una década, pasado por alto o ignorado por todos los costosos especialistas en los que había confiado. Peor aún, los registros ahora demostraban lo que Amber temía. Algunos médicos lo sabían, o al menos sospechaban, pero seguían tratando a William como intratable porque el dinero seguía llegando. Donaciones, financiación para investigaciones, asociaciones corporativas. La condición de William se había convertido en una mina de oro. Víctor se sentía enfermo. Había sido parte de ello, no intencionalmente, sino por negligencia. No lo había cuestionado. No había indagado más. Había aceptado el silencio como su destino. Y al hacerlo, le había fallado a su hijo. Un golpe rompió el silencio. La asistente de Víctor asomó la cabeza, nerviosa. Señor, hay algo que necesita ver. Le entregó una tableta. En la pantalla había un video, de baja calidad, claramente grabado con un teléfono. Ámbar. Estaba sentada afuera del restaurante, con el abrigo bien abrigado, los ojos hinchados, pero con la voz tranquila. Yo no saqué esa cosa de la oreja de William. Lo hice porque él estaba sufriendo, porque nadie más la escuchaba. Y si hablar me cuesta el trabajo, que así sea. Pero no me quedaré callada solo para que alguien se sienta cómodo. Víctor tragó saliva con dificultad. El video ya era viral. Lo compartió un cliente que había escuchado a Keller despedirla. El pie de foto decía, camarera negra despedida tras salvar al hijo sordo de un multimillonario. Debajo, miles de comentarios, algunos enojados, otros desconsolados, algunos ofreciéndole trabajo a Amber en el acto. Entonces sonó el teléfono. Víctor contestó. Era el director del hospital, nervioso, tartamudeando. Señor Lancaster,
La prensa solicita una declaración. Se habla de una investigación legal. La Junta quiere saber cómo le gustaría responder. Víctor volvió a mirar el horizonte, luego la tableta, el rostro de Amber, la mujer que el mundo ahora consideraba la única que realmente escuchaba. Respiró hondo y dijo: convoque una conferencia de prensa. El vestíbulo del hotel estaba en silencio, el sol se filtraba a través de los altos ventanales y proyectaba una suave luz dorada sobre los suelos de mármol. Amber estaba sentada en un banco de terciopelo junto a la fuente, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin saber por qué había aceptado la reunión. No le quedaba nada por demostrar. Y, sin embargo, una parte de ella necesitaba cerrar el tema. Entonces los vio. Víctor Lancaster con un traje azul marino oscuro, todavía poderoso, todavía sereno, pero su expresión era diferente ahora, más suave, más humana. Y a su lado, de la mano, estaba William. Los rizos del chico se mecían al caminar. Sus audífonos apenas eran visibles, pero su sonrisa era inconfundible. Amber se levantó lentamente. William soltó la mano de su padre y corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Amber». Él gritó fuerte, claro, seguro. Ella se arrodilló y lo abrazó fuerte, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Reflexiones finales. Historia de un CEO multimillonario. «Suenas más fuerte», susurró. Él asintió contra su hombro. «Estoy aprendiendo palabras nuevas cada día». Víctor se detuvo a unos metros de distancia, observando la escena. Por un momento, no habló. Simplemente dejó que sucediera. Que su hijo fuera un niño, no un expediente médico. Luego, se aclaró la garganta. «Amber», dijo en voz baja. Ella se puso de pie, secándose las mejillas. Su sonrisa se desvaneció. «Señor Lancaster». Él dudó. «Víctor, por favor». Ella arqueó una ceja. Exhaló, dejando caer los hombros. «Vine aquí para darte las gracias y disculparme por cómo te trataron, por el silencio, por todo lo que me perdí». Amber lo miró atentamente. «No solo lo extrañaste», dijo. «Pagaste a la gente para que lo ignorara». Él asintió lentamente. «Lo sé, y tengo que vivir con eso, pero yo no permitiré que vuelva a suceder». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó una carta formal esta vez. No de despido, sino de contrato. Amber parpadeó. «¿Qué es esto?» Víctor se enderezó. «La Fundación Lancaster está financiando un nuevo programa. Tratamiento gratuito, extensión comunitaria y educación para familias con pérdida auditiva. Quiero que lo dirijas, no como un gesto, como líder, como alguien que vio lo que ninguno de nosotros vio». Amber miró el papel sin palabras. Víctor añadió: «Dijiste que no te contrataron para preocuparte. Quiero contratarte porque sí». Detrás de ellos, William tiró de su mano. «¿Volverás a decir esas palabras?», preguntó. Amber se arrodilló, sonrió entre lágrimas y susurró las mismas 3 palabras que lo cambiaron todo. «Estás a salvo». A veces, el silencio más fuerte no está en los oídos, sino en el corazón. William nació sin sonido, pero fue el mundo que lo rodeaba el que decidió no escucharlo. Lo trataron como un diagnóstico, no como un niño. Y Amber la trataron como una sombra presente, en movimiento pero invisible hasta el momento en que se negó a callar. Esta historia no se trata solo de un niño que escuchó por primera vez. Se trata de una mujer que lo vio, que creyó que el cariño no requiere un título y que demostró que la empatía puede romper incluso el silencio más profundo. Y seamos honestos, esta también es una historia negra. Una en la que una joven negra se mantuvo firme en una habitación que intentó encogerla. Donde su inteligencia, su instinto y su compasión fueron ignorados por el color de su piel y el uniforme que vestía. Pero aún así, escuchó y sanó. Lo que el mundo llama camarera, criada o asistente común puede tener un poder extraordinario. Amber no tenía millones. No usaba bata de laboratorio.
Tenía ojos que notaban, manos que ayudaban y una voz que susurraba seguridad en el mundo roto de un niño. Y eso marcó la diferencia. Así que, aquí está la verdad. A veces, las personas más cercanas al problema no son las que tienen los títulos más altos ni las cuentas bancarias más grandes. Son las que se preocupan lo suficiente como para prestar atención. Y tal vez, solo tal vez, el mundo cambiaría si escucháramos más y supusiéramos menos. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre a quien valoramos y a quien ignoramos, haz algo sencillo. Dale a me gusta, suscríbete a Hidden Word y comparte esto con alguien que necesite que le recuerden que su voz importa. Cuéntanos en los comentarios quién en tu vida te hizo sentir seguro cuando nadie más lo hizo. Porque cuando hablas con el corazón, uno siempre está escuchando.